olvidé y ya... Ahí estamos grabando entonces. Bueno, entonces, lo que vimos la clase pasada, estuvimos viendo el tema de otra de las entidades con las que trabajan los lenguajes de programación. Habíamos visto la clase anterior, el tema de variables, y bueno, y en la clase que dimos la clase pasada, lo que estuvimos viendo fueron las unidades. Y junto con el tema de las unidades, también estuvimos viendo y terminamos la clase pasada viendo cómo es y qué es lo que sucede en la memoria cada vez que mandamos a ejecutar un programa. Así que hoy lo que vamos, después de hacer este repaso, vamos a continuar con eso, ¿sí? Con qué es lo que pasa en la memoria cuando mandamos a ejecutar un programa. De las unidades, lo que estuvimos viendo eran que también eran otras de las entidades con las que trabajaban los lenguajes y vimos que de la misma manera que las rutinas, que las variables tenían sus atributos, también las unidades de programa tienen asociado atributos. Y habíamos visto entonces que esos atributos eran nombre, alcance, tipo, L-valor y R-valor. Obviamente, cuando hablamos de identificadores, los identificadores que utilizamos en un programa pueden ser identificadores que representen variables o identificadores que representen nombres de unidades, ¿sí? Unidades como rutinas o procedimientos. También, para ponerle el nombre, también rige reglas para poner el nombre, así como las variables, que no pueden empezar con números, etcétera, etcétera. También pasa lo mismo con los nombres de las rutinas. Pero cuando aparece un identificador que representa una rutina, es como que tiene como dos formas de aparecer dentro de un programa. Aparece cuando uno define una rutina, o sea, cuando establece cuál es el encabezado, la declaración de esa rutina, sobre todo aparece en la declaración de la rutina, y también aparece en otros puntos del programa, pero cuando aparece en otros puntos del programa aparece como invocación a ese código, a esa rutina. Entonces tenemos como dos formas. Por un lado aparece dentro del código como formando parte del encabezado o de la declaración de la rutina, cuando se define la rutina, cuando se le dice qué es lo que va a hacer esa rutina, y aparece en otros puntos cuando se invoca la rutina y cuando se quiere ejecutar concretamente ese código en alguna parte del programa. Por lo tanto, el nombre de las unidades también tienen alcance, porque cuando se invoca la rutina, obviamente ese identificador que identifica una rutina, tengo que saber de dónde es. Puede ser que sea una rutina local, o puede ser que no se encuentre dentro de los datos locales de la unidad que estoy trabajando. Entonces, también pasa lo mismo que las variables. Hay que ver a dónde pertenece y salir a buscar ese identificador. Entonces, también el nombre de las rutinas, también de las unidades, también están atravesadas por el concepto de alcance, ¿sí? Y bueno, y vimos también que con el tema de las rutinas podía pasar si nos situábamos en un programa que quizás tenía un par de rutinas y que esas rutinas se llamaban recursivamente, como también está el tema del alcance, que es una de las cosas que uno tiene que investigar cuando está trabajando con un lenguaje de programación nuevo y tiene que decir, bueno, a ver cuáles son las reglas de alcance que tiene este lenguaje. Pero bueno, si en algunos lenguajes que nosotros trabajamos, por ejemplo, en general es la rutina tiene alcance desde que se declara hacia abajo y contiene el alcance a todas las unidades internas, salvo que no haya alguna otra variable rutina que se defina internamente. Pero bueno, el tema de las reglas de alcance hay que conocerlas también.
Entonces, pero bueno, si el alcance es de donde se define hacia abajo, entonces teníamos, y se nos apareció ese conflicto de decir, bueno, si yo tengo dos rutinas, la rutina A y la rutina B, que se llaman recursivamente, o sea, A llama a B y B llama A, ¿cómo hacemos para definirlas? ¿Quién ponemos primera? Pues si ponemos primera a una, no va a conocer la otra y así sucesivamente. Entonces, bueno, lo que se vio ahí, lo que estuvimos viendo, es que teníamos que jugar con la declaración. Entonces, muchos lenguajes para declarar o para extender el alcance de una rutina y para poder hacer este llamado recursivo de una rutina llamando a la otra y viceversa, ponían la declaración de la rutina, o sea, más arriba para que se extienda el alcance, o tenían algunas estrategias como por ejemplo Pascal poniendo forward y demás. Pero bueno, esas son cosas que uno tiene que saberlas cuando está usando un lenguaje. ¿Por qué? Porque el nombre de las unidades también tienen alcance y en algunos lugares puede suceder que cuando se invoca una rutina, esa rutina sea local o puede ser que no lo sea, entonces hay que ver a quién pertenece. Y después entonces estuvimos viendo también que las rutinas tienen asociado un tipo y que ese tipo está, bueno, el tipo de la rutina está asociado al concepto de asignatura, que el concepto de asignatura es los tipos, está representado por el conjunto de tipos de todos los parámetros que tiene la rutina, o sea, todos los datos que comparte la rutina, y si esa rutina en particular es una función, está dado por los tipos de datos de los parámetros y el tipo que esa rutina devuelve. Pero bueno, en definitiva también se le asocia y tiene asociado el atributo tipo también las unidades de programa. Y después también hablamos de otro atributo, que es el atributo del L-valor y el R-valor. Cuando hablamos de L-valor, recuerden que cuando hablamos de una variable, el atributo L-valor representaba la dirección de memoria donde esa variable iba a ser alocada. En el caso de las rutinas, el L-valor representa la zona de memoria donde se almacenan el código de la rutina. Y el R-valor sería, estaría representado por esos identificadores que representan rutinas que aparecen en alguna parte del código haciendo una invocación a la rutina. Si yo tengo la rutina o la función 1 declarada y yo después en distintas partes de mi programa invoco a 1, bueno, es como que si yo ese lenguaje fuera compilado y tuviera que reemplazar ese 1, en definitiva se reemplazaría por esa dirección o el código, a donde apunta el código de la rutina. En este caso, el R-valor sería algo estático, algo que se conoce. Pero a veces, como les puse yo el ejemplo del lenguaje C, que C me permite definir variables que sean de tipo rutinas, o sea, de tipo función, o sea, variables que apuntan a funciones. En ese caso, el R-valor sería dinámico, porque en el momento, por ejemplo, en C de compilarlo, si aparece, no sé, llamada a la función F y F es una variable de tipo rutina, yo, hasta que no se ejecute el programa, no sé qué valor va a tomar esa F, ¿sí? O sea, no voy a saber a qué va a estar apuntando, a qué código va a estar apuntando esa F, ¿sí? Entonces, en ese caso, el R-valor sería dinámico. Pero bueno, estas son todas los conceptos que vimos entonces en la clase pasada con respecto a las unidades de programa, y después vimos que eso lo van a ver la clase que viene, ya lo van a ver con la otra profesora Viviana, que es el tema de la comunicación entre rutinas. Obviamente, si yo llamo a una rutina, ya sea una función, un procedimiento, obviamente yo puede ser que pueda trabajar con los datos locales nada más de esa rutina y ese procedimiento y no necesite más nada. Pero muchas veces necesito compartir información. Entonces hay como distintas formas de compartir información. O es a través de pasaje de parámetros con sus diferentes modos de pasar parámetros, o es a través del entorno global. ¿Sí? Si uno lo hace a través del entorno global, lo hace, o sea, supóngase, yo llamo una rutina, no le paso nada, no le paso ningún parámetro, pero dentro del código de la rutina yo hago referencia a variables que no son de mi entorno, ¿sí?
Entonces, si hago referencia a variables que no son de mi entorno, cuando ejecute la rutina, yo voy a tener la necesidad de saber, bueno, esas variables no son locales, entonces tengo que salir a buscarlas, a ver de dónde son, y para ver a ver si no hay un error y no tengo alcance. Entonces ahí se acuerdan que era lo que estuvimos viendo cuando vimos variables, el tema de si es un lenguaje que sigue la cadena dinámica para resolver esas cosas o es un lenguaje que sigue la cadena estática. Si era un lenguaje que seguía la cadena estática, como la mayoría de los lenguajes que nosotros o ustedes han utilizado, como Pascal, C, Java, etcétera, para resolver esas cuestiones, pregunta, bueno, a ver dónde está contenida esta unidad y se va a esa unidad y se fija si esa unidad contiene ese identificador que ha sido usado en la rutina, y si no lo contiene, pregunta dónde está contenida esa unidad, y bueno, ya con la estructura del programa, yo miro la estructura del programa y puedo saber a qué identificador estoy haciendo referencia. Y si era un lenguaje que seguía la cadena dinámica para resolver esas cosas, no se fijaba en la estructura del programa, sino que se fijaba y seguía la secuencia de llamadas. Decía, bueno, en esta unidad se está usando una variable que no es local. Bueno, vayamos a ver a dónde pertenece. Entonces preguntaba, ¿quién llamó a esa unidad? Y se bajaba a esa unidad y se preguntaba si esa unidad tenía ese identificador. Si no lo tenía, decía, bueno, ¿quién? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, eso sería compartir información de una manera, o sea, a través del entorno global. ¿Sí? Yo no paso nada a la rutina, no le paso ningún dato, pero bueno, pero la rutina uso cosas propias, o sea, cosas locales, y hago referencia a cosas que no son locales. Y bueno, después que se arreglen para buscar a ver a dónde pertenecen. Bueno, esa manera de compartir información no es tan buena, ¿sí? Porque muchas veces podemos estar tocando cosas que no queremos tocar, no es claro, porque a la hora de yo analizar un programa, yo digo, uy, ¿de dónde es esto? ¿De dónde viene esta variable que se está tocando de acá? ¿Sí? Entonces, lo mejor de todo sería que si vamos a tener rutinas, si vamos a compartir información, que esa información sea más bien explícita y se especifique y se explicite en los parámetros que se envían. Entonces, yo ya sé, bueno, yo esta rutina va a tener estos datos que van a ser utilizados localmente porque son míos, y aparte voy a utilizar otros datos, y bueno, esos otros datos que voy a usar que no son locales son estos que están especificados en la declaración de la rutina a través de sus parámetros. Pero bueno, como les digo, la clase que viene lo van a ver bien porque van a ver todo tipo de pasaje de parámetros. Y bueno, y lo que estuvimos, y con lo que también comenzamos viendo la clase pasada, fue esto de los esquemas de ejecución. El esquema de ejecución es, bueno, es esto, es ver qué es lo que pasa en la memoria, ¿sí? Cuando uno manda a ejecutar un programa. Habíamos dicho que había como 3 esquemas de ejecución. Obviamente, el lenguaje que yo utilice va a tener que pertenecer o va a tener que tener un esquema de ejecución o basado en pila, o dinámico, o estático, ¿sí? Para que tengan una idea, bueno, Fortran, por ejemplo, es un lenguaje que en sus orígenes fue estático, ¿sí? No sé, C, Pascal, Java, son lenguajes basados en pila. PHP, Python, Ruby son lenguajes de un esquema de ejecución dinámico, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá es ver qué es lo que pasa en la memoria cuando uno manda a ejecutar de acuerdo a estos esquemas de ejecución, ¿sí? Y bueno, y lo que estuvimos viendo, bueno, para esto, para poder explicarles, para poder yo en la clase pasada comenzar a explicarles esto, y para poder terminar hoy de explicarlo, dijimos que yo les expliqué un lenguaje de muy bajo nivel, un procesador abstracto que se llama SimpleSem, que se utiliza para esto, para explicar cómo se traducen sentencias de un lenguaje de alto nivel a este lenguaje de más bajo nivel. Más que nada lo hago, y este lenguaje va a ser solamente utilizado acá en la teoría para yo poderles mostrarles a ustedes qué es lo que pasa cuando ustedes hacen una simple llamada a una rutina.
O sea, si yo tengo la rutina 1, la función 1, y yo en algún punto del código hago y llamo a 1, poniendo 1, paréntesis, punto y coma, por ejemplo, eso para mí es una simple sentencia, pero internamente eso se traduce en varias cosas porque van a ver que se realizan varias cosas cuando uno invoca una rutina. Lo mismo cuando uno retorna de una rutina. Entonces, para demostrar esas cosas, para ver en qué esa sentencia 1, en cuántas sentencias de más bajo nivel se traducen, bueno, utilizo este lenguaje. Bueno, habíamos visto que era un lenguaje muy simple, tenía una sentencia set, jump y jump t, que el set era para asignar. Habíamos visto también, perdón, que teníamos dos partes, íbamos a hablar de dos partes en la memoria, una parte que era la zona de código y una zona de datos. A la zona de código le poníamos C, a la zona de datos la llamábamos D. Y habíamos dicho que tenía que tener un elemento, el primer elemento que ya habíamos incorporado, que era el IP, que era el que me iba apuntando en qué sentencias estaba ejecutando. Y obviamente cada vez que yo ejecutaba una sentencia, ese IP se incrementaba para pasar a la siguiente sentencia. Y bueno, y estas sentencias era, bueno, cuando decir una cosa de esta, era decir, bueno, andate a la posición 20 de la zona de datos y tomar el elemento y guardarla en la posición 10 de la zona de datos. Y esto es decir, bueno, esto es una lectura, esto representa como una sentencia de lectura de un lenguaje de alto nivel. Lo que leas, guardarlo en la posición 20. O esto es una sentencia de escritura de un lenguaje de alto nivel que dice, bueno, si querés imprimir algo o una sentencia de impresión, va a traducirse en esto, set, write, y bueno, imprimir lo que está en la posición 50. Y estas dos eran para poder bifurcar y hacer operaciones condicionales, ¿sí? O decir, bueno, o bifurcar acá o bifurcar de acuerdo a esta condición, ¿sí? Pero bueno, era como yo iba a utilizarlo para traducir esas sentencias. Obviamente no me voy a poner a traducir todo un programa, pero básicamente algunos puntos del programa para que ustedes vean cómo eso, qué es lo que produce una sentencia de alto nivel y cómo se traduce en esas sentencias de bajo nivel. Obviamente esas sentencias van a estar modificando y afectando la zona de datos. Bueno, y lo que estuvimos viendo la clase pasada, yo les dije que yo le podía decir, bueno, yo le podía resumir los tres esquemas de ejecución, el estático, el basado en pila y el dinámico, y decirle, bueno, el esquema de ejecución estático solamente necesita este elemento porque carga toda la memoria, etcétera, etcétera. El esquema de ejecución basado en pila, para eso necesito este elemento y este elemento y este elemento, y bueno, y ustedes podrían no entender todo lo que yo les estoy diciendo porque les estoy dando todo junto, no le estoy justificando por qué se necesita cada elemento, por qué lo uso y por qué lo necesito. Entonces, lo que se hace es ver, es tomar como punto de partida un lenguaje muy sencillito que no tiene, pensar que estamos frente a un lenguaje muy sencillito que tiene solamente o permite solamente escribir programas con códigos de programa principal nada más. No permite rutinas, no permite nada. Y después ir complejizando las cosas. Entonces decir, bueno, empiezo con este lenguaje. Imaginemos que tenemos estos lenguajes, que nosotros podemos programar en este tipo de lenguajes. ¿Qué necesito en la memoria? ¿Sí? Bueno, necesito esto, necesito el otro. Supongamos que ahora ese lenguaje, le digo, no, ese es el lenguaje y ahora ese lenguaje me permite además usar rutinas. Bueno, ¿qué pasa si le incorporo rutinas? ¿Necesitaré algún elemento más para manejar la memoria? Y bueno, después digo, ¿qué pasa si ahora ese lenguaje no es estático y ahora es como Pascal o C, que es basado en pila? ¿Necesito más cosas para poder manejar la memoria y poner todas las cosas en la memoria? Bueno, entonces, por eso lo vivimos como en casos. Pero esto de caso 1, caso 2, caso 3, es más que nada, es este proceso de complejización que vamos haciendo para llegar a lo que usamos, los lenguajes que usamos hasta ahora. Pero es como para ir paso a paso, ir metiéndole más cosas y viendo a ver qué necesito si le meto esa posibilidad de ese lenguaje que me permita tal cosa. Entonces, de esa manera vamos viendo y yo no se lo doy todo de golpe y ustedes van entendiendo el porqué de cada elemento que vamos incorporando, ¿sí? Bien, entonces, en la clase pasada empezamos con el tema de
dijimos, vamos a suponer entonces que estamos con un esquema estático, ¿sí? Y de ejecución, o sea, estamos usando un lenguaje, dijimos que no tiene, que solamente permite escribir un programa con el programa principal y no permite usar rutinas. Entonces dijimos, ¿qué pasa en la memoria? Y es estático. Cuando hablamos de este esquema de ejecución estático, que hay lenguajes que tienen, pueden llegar a tener o ser con un esquema de ejecución estático, significa que cuando se ejecuta el programa, ¿sí? Obviamente siempre se carga el código, ¿no es cierto? Eso, esa la parte de la zona de código, eso está, se carga el código para poder ejecutar, pero también se carga toda la información en la zona de datos, o sea, se reserva espacio para todas las variables que están involucradas en ese programa, ¿sí? Ese es el esquema estático de ejecución, se carga todo, ¿sí? Entonces, vimos que dijimos, bueno, empecemos con este lenguaje, que es un lenguaje sencillito, que no permite rutinas y que carga toda la memoria. Entonces vimos que obviamente íbamos a tener un registro de activación, ¿sí? Un registro de activación, recordemos, es como una cajita donde se guarda información de la unidad, ¿sí? Y para cada unidad que compone el programa, vamos a tener un registro de activación. Eso significa que si yo tengo más adelante, voy a tener el programa principal, la función 1 y el procedimiento 2, voy a tener como un registro de activación para el programa principal, un registro de activación para la función 1 y un registro de activación para el procedimiento 2, ¿sí? Y en donde cada uno de esos registros de activación hay información local. Entonces, si teníamos un lenguaje que solamente permitía realizar programas que tuvieran solamente el cuerpo del principal y no tuvieran otras rutinas, íbamos a tener sí o sí un registro de activación con toda la información del programa principal. Así que solamente necesitábamos el registro de activación cargado en la zona de datos cuando se comienza ya a cargar el programa, ¿sí? Y comenzar a ejecutar el programa, porque ya estaba en la zona de datos todo cargado con todas las cosas locales del programa principal. Y habíamos visto que solamente tenía que tener entonces un solo elemento, que era el elemento IP, que era el que me iba marcando sentencia por sentencia las sentencias que se estaba ejecutando. Pero no había conflicto, empezaba con la sentencia 1, seguía con la 2, con la 3, con la 4, no había llamadas a nada, así que no había problema. Después en el caso 2 dijimos, ¿y qué pasaría si este lenguaje sigue siendo un esquema de ejecución estático? O sea, cada vez que se carga el programa, se carga todo en la memoria, ¿sí? Se carga todo y cada variable ya va a tener su lugarcito en la memoria y eso va a quedar hasta que termine de ejecutarse el programa. Sigamos con ese lenguaje que sigue esta ejecución estática, pero supongamos ahora que ahora le agregamos algo más al lenguaje. Le decimos, no solamente el programador puede escribir un programa principal, sino que puede también escribir rutinas. Rutinas de tipo procedimiento, no rutinas de tipo función, que devuelven cosas, sino rutinas de tipo procedimiento. Así que imaginemos programa principal y que puede tener varias rutinas internas, procedimientos a los cuales yo puedo llamar. Sin anidamientos, o sea, son rutinas que están dentro del programa principal, pero no es que es una rutina dentro de la otra rutina, etcétera, etcétera. Entonces vimos en ese momento que dijimos, bueno, a ver, cuando se ejecuta el programa, obviamente se cargan todos los registros de activación de todas las rutinas que están involucradas, con todos sus datos. Tengo el IP que me va marcando cuál es la sentencia que se está ejecutando, pero nos apareció como no un conflicto, pero sino algo distinto. Yo digo, bueno, el IP me está marcando qué sentencia tengo que ejecutar, pero imaginemos que llegamos y el IP me está marcando la llamada a una rutina. Entonces, si me llama a una rutina, el IP tiene que cambiar y ahora apuntar a la primera sentencia de la rutina. Entonces, me pasaba que, digo, bueno, termino de ejecutar esa rutina y ¿a dónde vuelvo? ¿Sí? Tengo que retornar al punto siguiente de la llamada. ¿Y dónde quedó eso? Lo perdí.
Entonces, habíamos visto que necesitaba de alguna manera ya en un caso como esto, donde ya tengo el programa principal y ese programa puede tener rutinas internas declaradas, entonces necesitaba otro elemento más, no solamente el IP que me iba marcando cuáles eran las sentencias que debía ejecutar, sino que cada registro de activación, aparte de sus datos locales, tenía que tener un lugarcito para guardar lo que se llama el punto de retorno. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ejecutar el programa y si llego a la sentencia donde hay una invocación a una rutina, ese IP va a cambiar y va a estar apuntando a la primer sentencia de la rutina. Pero antes de hacer ese cambio, yo tengo que guardarme el valor del IP actual más 1 para después que termine de ejecutar la rutina, volver a ese punto. Entonces vimos entonces que ya complejizamos un poquito más este lenguaje de programación, le dijimos que podía tener rutinas internas, ¿sí? No lo complejizamos tanto porque dijimos estas rutinas solamente pueden ser procedimientos y no pueden haber rutinas dentro de rutinas, sino simplemente el programa principal con diferentes rutinas y ya vimos que necesitaba otro elemento más que era el punto de retorno, ¿sí? Entonces, íbamos a tener esto. En un principio, entonces, con el IP solo me alcanzaba, pero ahora ya no me alcanza con el IP porque cuando se llama una rutina, este IP va a ir a apuntar a la primera sentencia de la rutina y después cuando termino de ejecutar la rutina, ¿cómo hago para saber a dónde retornar y seguir con la sentencia siguiente del punto de llamada? Entonces, vimos que los registros de activación entonces iban a necesitar no solamente un espacio para guardar sus datos locales, sino iban a tener que tener también un espacio para guardar ese punto de retorno. Para así, cuando termine de ejecutar la rutina, ese punto de retorno que me guardé, se lo asigno al IP y el IP puede seguir ejecutando después del punto de la llamada de la rutina. Así que bueno, ahí complejizamos tanto el caso C1 y C2, seguíamos viendo que el esquema de ejecución era un esquema de ejecución estático. El esquema de ejecución estático tiene sus cuestiones. El esquema de ejecución estático, por más que me permita tener rutinas que yo pueda definir, no me permite realizar recursión. ¿Por qué? Porque cuando empieza a cargarse el programa, se cargan todos los registros de activación de todas las rutinas que tenga el programa. Y después, una vez que se empieza a ejecutar el programa, no se carga más nada, ya está todo cargado. Entonces, eso no me permite realizar procesos recursivos. O sea, si estoy trabajando con un lenguaje que su esquema de ejecución es estático, no voy a poder realizar procesos recursivos con ese lenguaje. Y otra cosa tiene, el esquema de ejecución estático, lo que tiene es que como carga todo en la memoria cuando se carga el programa, o sea, por eso se dice que las variables, las únicas variables que puede trabajar este esquema de ejecución son las variables estáticas. Y las variables estáticas se dicen que comienzan a vivir antes de la ejecución, porque se cargan o se les reserva un espacio en la memoria cuando se carga el programa. Y lo que tiene es eso, o sea, las variables de todos, o sea, todos los registros de activación de todas las unidades que componen ese programa van a estar cargados en la memoria. Por lo tanto, se dice que esas variables son estáticas, son sensibles a la historia. ¿Por qué? Porque se cargan en la memoria desde que se carga el programa y quedan ahí cargadas, o sea, reservadas sus espacios hasta que finaliza el programa, ¿sí? Puede suceder que por la lógica del programa, cuando yo lo ejecuto, haya una rutina que capaz que nunca se llama, pero no importa. Ese registro de activación con todos sus datos de esa rutina está cargado en la memoria y su espacio fue reservado. Entonces, tiene esas características, estas variables de tipo estática, ¿sí? Perduran en la memoria desde un poco antes de la ejecución del programa y se desalocan cuando termina el programa. Y en el transcurso conservan el valor, entonces por eso se le dice que son sensibles a la historia. Pero bueno,
son el único tipo de variables clasificadas por su tiempo de vida, las estáticas, que se pueden utilizar y se utilizan en este esquema de ejecución. Bien, ahí está puesto que el tipo de variables son estáticas, ¿sí? Bien, no sé si está claro, sigo, o tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo. Si no, sigo con el tema nuevo que es el basado en pila. No veo que haya ninguna consulta, así que bueno, o no entendieron nada, bueno, sigo igual. Si no me dicen. No hay... Ah, bueno, perfecto, Bárbara Valentina, genial. Si no me dicen. Bueno, entonces ahora seguimos con este esquema basado en pila. El esquema basado en pila es el esquema, como yo les dije, en el cual está basado los lenguajes como Pascal, Java, C, que ustedes han utilizado. En este esquema basado en pila ya ahora tiene otra lógica en la memoria. Ya no es un esquema estático, o sea, no es como en el caso de recién que dijimos, que ni bien se carga el programa, y si ese programa tiene muchas unidades, se le reserva el espacio para esas unidades, o sea, se le reserva el espacio, se cargan todos los registros de activación, se usen o no se usen en la lógica de ejecución, si no van a estar cargados a la memoria. El basado en pila no es así. El basado en pila tiene la lógica del esquema basado en pila, es decir, bueno, unidad que se llama registro de activación que se carga, unidad que termina de ser ejecutada, registro de activación que se desaloca de la memoria, ¿sí? Entonces, comienza a ejecutarse el programa principal, se carga el registro de activación del programa principal. Ese programa principal llama a la rutina, al procedimiento 1, se carga el registro de activación de 1. Termina de ejecutarse el registro de activación, termina de ejecutarse el procedimiento 1, se desaloca el registro de activación de 1. Se sigue ejecutando dentro del programa principal la siguiente sentencia. Se vuelve a llamar al procedimiento 1, se vuelve a cargar el registro de activación del procedimiento 1 en la zona de datos. Se termina de ejecutar, se desaloca el registro de activación. Ese es el esquema basado en pila, ¿sí? Y vamos a ver que ya con esta lógica que tiene de cargar en la memoria el registro de activación y desalocar el registro de activación cuando esa unidad se termine, ya para poder llevar a cabo ese mecanismo vamos a necesitar otros elementos, ¿sí? Pero esa es la lógica de este esquema, que ahora lo vamos a ver bien. Bueno, ya este hecho de que las cosas no están cargadas previamente como en el esquema estático, que lo cargaba ni bien antes de empezar la ejecución y con ese esquema me tenía que quedar, y que ahora es esto de que van y vienen, se activan y se desactivan los registros de activación, eso me permite hacer y producir programas donde haya llamadas recursivas, ¿sí? Las llamadas recursivas pueden ser a sí mismas o puede llamarse indirectamente, ¿sí? Pero puede haber recursión. Y en este caso, no solamente incorporamos esto, sino que decimos, y bueno, y ahora no solamente las rutinas van a ser de tipo de procedimiento, sino que las rutinas vamos a suponer también y vamos a agregar también que este lenguaje, aparte de ser basado en pila, no ser estático, sino estar basado en pila, me permite definir rutinas que sean procedimientos y rutinas que sean funciones, o sea, rutinas que devuelven valores. Entonces, también ahí hay otra cuestión que vamos a ver que nos va a producir también incorporar alguna otra cosa más, ¿sí? Porque ahora ya son rutinas que devuelven valores. Bien, entonces, en este tipo de funcionamiento, ¿sí? Como dice ahí, yo en general, cuando muchas veces se compila, si son lenguajes, o sea, lenguajes compilados,
vamos a poder ir armando los registros de activación con información que se puede ir obteniendo desde el proceso de compilación. Ya, yo obviamente yo voy a saber cuáles son los datos locales de una unidad, porque yo voy a tener que armar los registros de activación para cada unidad. Así que los datos locales, yo ya voy a saber con qué datos locales trabaja esa unidad. Lo que no voy a saber de esos datos locales es qué posición absoluta va a tener en la memoria, o sea, en qué lugar se va a almacenar en la memoria. Eso no lo voy a saber hasta el momento de ejecución, cuando se llama esa rutina y que esa rutina se coloque o se aloque en algún lugar determinado de la memoria. Eso no lo voy a saber hasta ejecución, pero sí voy a saber si tengo 2 o 3 variables locales. Lo que puedo saber y definir es en qué posición relativa dentro del registro de activación va a estar ese identificador. Si yo tengo una rutina que que tiene la variable X e Y, yo podría decir, bueno, en el registro de activación de esa rutina sé que X va a estar en la posición 4, relativa a donde comienza el registro de activación, y la Y va a estar en la posición 8. Y después, cuando ese registro de activación, cuando se llame a la rutina, se cargue en la memoria, va a obtener ese registro de activación una dirección absoluta en la memoria. Si se posicionó o se cargó en la posición 1000 de la memoria, entonces ahí se resuelven después las direcciones absolutas de X y de Y. Porque si X estaba relativamente en la posición 4, de acuerdo al registro de activación, al colocarse en la posición 1000 de memoria, va a obtener la dirección 1004. ¿Sí? Entonces, yo no sé en qué dirección exacta de la memoria absoluta se va a colocar, pero sí tengo una dirección relativa, que es relativa respecto al registro de activación. Entonces, conozco su desplazamiento, por lo tanto el desplazamiento es estático y yo por lo tanto voy a saber cuál es esa dirección relativa, ¿sí? Para después, cuando se cargue el registro de activación, conocer esa dirección absoluta, ¿sí? Y bueno, y lo importante de esto es que si yo tengo, como me permiten, llamadas recursivas, si yo tengo un procedimiento o una función 1 que se llama recursivamente y se llama, no sé, si hizo 10 llamados recursivos de esa función, voy a tener la alocación de 10 veces ese registro de activación, ¿sí? Y a medida que se van terminando de ejecutar esas llamadas, se van a ir desalocando de la memoria. Pero bueno, este tipo de esquema me permiten hacer esas llamadas recursivas. Bueno, entonces tenemos esto, por ejemplo, ¿sí? Es lo que les decía yo hoy, ¿sí? Si yo tengo el variable X e Y, le está en la posición 4 relativa y la posición 8 relativa de registro de activación, si se aloca en la primera llamada, acá hay una llamada, se aloca el registro de activación en la posición 1000, entonces la variable X en esa instancia va a tomar el valor 1000, va a estar en la posición 1004 y la Y va a estar en la posición 1008. Cuando se termina de ejecutar esto se desactiva de la memoria, sale de la pila, de la zona de datos, se sigue ejecutando el programa principal y si acá se vuelve a llamar a la rutina A, se vuelve a cargar el registro de activación y supongamos que en esta instancia se cargó en la zona, como puse acá, no sé, 2050, la variable X va a tomar la dirección 2054 y la otra 2058. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que me refería cuando es una dirección relativa respecto a registro de activación y una posición absoluta cuando ese registro de activación se carga en la memoria. Bien, entonces, si tenemos este ejemplo, por ejemplo, donde, bueno, este es en el caso de C, que tiene las variables globales, tiene el programa principal y el programa principal usa la variable global y demás, pero en definitiva tiene una función factorial que se llama recursivamente. Entonces, eso es lo que permite este caso C3 que está basado en pila, ¿sí? Que al permitir ahora que esas rutinas sean funciones, yo voy a tener que contar con otro elemento que es el llamado valor de retorno. ¿Por qué?
porque cuando se llame a esta rutina, yo estoy en el mail y llamo a Factorial, obviamente se va a cargar el registro de activación de Factorial con su dato local, que es log, va a hacer el cálculo, pero esto va a retornar algún valor. Y si esta rutina desaparece, cuando, o sea, el registro de activación de esta rutina desaparece cuando se termina, ¿dónde quedó el valor que se retorna? Entonces, tiene que haber en la parte de datos y un lugarcito donde se guarde el valor de retorno para no perderlo. Así como vimos que teníamos que tener el valor, el punto de retorno, que era el punto que me indicaba qué sentencia tenía que seguir ejecutando, también vamos a ver que vamos a necesitar otra información también, que es el valor de retorno, por las dudas que lo que estuviéramos llamando sea una función y esa función retorne algo. Para no perderlo, debería yo dejar un espacio en algún lugar para guardar esa información. Entonces, fíjense, pasamos del caso C2 al C3, donde ya permitimos que sean las rutinas sean funciones, ya hay cosas que empiezan a aparecer, elementos que empiezan a aparecer por una necesidad, ¿sí? Que antes no lo necesitaba. Bien, entonces imaginemos que teníamos esto, ¿sí? O sea, una invocación entonces, si yo tengo la rutina P que tiene su dato local, entonces el registro de activación va a tener como cosas locales un espacio para guardar su dato local que es X y un espacio para guardar el punto de retorno. Decir, bueno, a dónde tengo que retornar una vez que termine, ¿quién llamó a P? Entonces tengo que saber desde qué punto IP tiene la llamada P para después guardarlo acá y cuando termine P retornar el IP a este punto de retorno. Pero si esto es una función, también dentro del área de datos, donde está el registro de activación, va a tener que dejarse un lugarcito para guardar el valor de retorno en caso de que esta rutina sea una función y devuelva algo, y no perderlo cuando esto se vaya y se desaloque. Entonces, ya necesitamos más información para poder manejar la memoria de acuerdo a estos esquemas que estamos viendo. ¿Sí? El valor de retorno. Ya no nos basta solamente el punto de retorno, si yo ya tengo que tener otro valor que es el valor de retorno. Y no solamente eso, ¿sí? No solamente eso. Ahora vamos a ver que necesitamos más cosas todavía, porque yo hasta ahora vengo diciendo, bueno, si se llama a una rutina, se cargará en la zona de datos el registro de activación de esa rutina. Cuando se termine esa rutina, se desalocará el registro de activación y obviamente va a tener que se va a desalocar el registro de activación de esa rutina que se acaba de terminar y tiene que tomar el control, el registro de activación de la rutina que lo había invocado. Entonces, todas estas cosas que yo estoy diciendo las digo, pero tiene que manejarse internamente la memoria. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Acá hay como un resumen de lo que vinimos diciendo, caso 3, entonces basado en pila, las unidades pueden devolver valores, incorporamos procedimientos de rutinas de tipo función que devuelven cosas, vimos que nos faltaba, ¿cómo se llama? Nos faltaba ese datito para un espacio para guardar el valor de retorno. Y esto es lo que yo le decía, ¿sí? Cada vez que yo termino la ejecución de una rutina, el registro de activación se va a desalocar de la zona de datos, ¿sí? Se libera espacio, pero obviamente voy a tener que devolverle el control al registro de activación que hizo la llamada a esa rutina que acaba de terminar, de ejecutarse. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es básicamente el esquema de ejecución, ¿sí? Lo que vamos a tener. Entonces, yo tengo una llamada recursiva, fíjense, en la zona de datos se carga el registro de activación,
se pone el punto de retorno, se guarda un espacio y aparece otro dato que es el link dinámico, ¿sí? El link dinámico es el dato que me dice que cuando esto se termine, ¿sí? Que me dice que cuando el registro de activación se vaya de la memoria, se desaloque porque esa unidad terminó de ejecutarse, yo necesito del link dinámico que me apunte a la zona de datos donde ahora apunta el registro de activación, perdón, el registro de activación de la unidad que ahora tomó el control. Entonces, todos estos datos los tengo que manejar de alguna manera, ¿sí? Y para manejarlo de alguna manera, necesitamos, entonces, con este esquema, incorporamos el valor de retorno, porque ya dijimos que eran funciones también las que podíamos estar llamando, y hablamos del link dinámico. ¿Por qué? Porque este link dinámico es el que me va a apuntar y el que me va a decir, che, cuando esta rutina se termine y el registro de activación se desaloque, ojo que hay que devolverle el control al registro de activación de la rutina que lo llamó, ¿sí? Entonces, esa información también hay que tenerla y también hay que manejarla, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, se necesitan de otros elementos más. Estos elementos, que se llaman current y free, son dos elementos que son los que van a manejar toda la zona de datos. Y lo que el que va a decir cuál es el registro de activación que está en este momento activo, ¿sí? Porque es el que está asociado con la unidad que se está ejecutando en este momento, es el current. Y el puntero que me va a decir, esta es la zona libre, y yo estoy apuntando a la zona libre de la zona de datos por las dudas de que esta unidad llame a otra, entonces el registro de activación de esa otra lo tenés que almacenar en este lugar, ¿sí? Ese es el free. Entonces, tenemos dos elementos más, que es el current y el free, que son los que van a manejar la zona de datos y van a tener el control de quién es el registro de la unidad activa y cuál es el lugar donde se almacenará el registro de activación de la unidad que se esté llamando, ¿sí? Pero bueno, con estos, ya fíjense, pasamos del caso 2, que era sencillo, todo un esquema estático, se cargaba todo en la memoria, no teníamos problema, a un esquema basado en pila donde ya necesitamos un montón de cosas más, ¿sí? Para poder hacer el manejo de la memoria. Obviamente de la zona de datos, ¿no? Porque la zona de código es más bien estática, queda todo ahí. El código queda ahí y lo único que yo tengo es, bueno, qué sentencias estoy ejecutando. Y bueno, y a través de esta información que ponemos en el registro de activación, a través de esta información que ponemos en el registro de activación, ¿sí? Que es el link dinámico, en los registros de activación, no solamente tengo que poner el punto de retorno, ¿sí? No solamente entonces sobre el registro de activación van los datos locales que tiene esa unidad, el punto de retorno para decir, bueno, cuando termino de ejecutar, vayan a ejecutar esta sentencia, sino que también guardo un espacio por las dudas de que lo que se tenga que devolver algo, y también un espacio para guardar el link dinámico. O sea, un espacio para decir, bueno, acá guardo la dirección, ¿sí? Dentro de la zona de datos, donde está el registro de activación de la unidad que me llamó. Porque cuando yo termino de ejecutar y mi registro de activación se vaya de la memoria, el current tiene que apuntar al registro de activación de la unidad que me llamó, para que pueda seguir con la ejecución. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que voy a tener que manejar como información. Bien, entonces, sería como un esquema, serían así, o sea, dentro de la unidad, vamos a imaginar siempre así como imaginamos
y suponemos que el código lo coloca desde la posición 0 de la zona de datos. Acá ponemos que la posición 0 de la zona, que el código se coloca en la posición 0 de la zona de código. Acá suponemos que el current va a estar ocupando la posición 0 y que este puntero, dos punteros, el current y el free, está posicionado en la posición 0 y suponemos que el otro está posicionado en la posición 1. Y a partir de ahí se colocan los registros de activación. Y los registros de activación que se vayan colocando van a tener todos sus datos locales. Estos registros de activación pertenecen a una unidad, va a ser como un molde de las unidades, donde van a tener todos sus datos locales, van a colocar esos datos locales, pero aparte van a tener información extra, como el punto de retorno, saber un lugarcito para guardar la sentencia a la cual se tiene que retornar una vez que se termina de ejecutar esta unidad. El link dinámico, tengo que saber cuál es la dirección del registro de activación de acá, que le tengo que pasar el control cuando yo termine de ejecutar, y el valor de retorno se deja un espacio, se reserva un espacio por las dudas de que devuelva algo y ese algo tiene que quedar en la zona de datos para que la unidad que me llamó lo pueda utilizar. Así que bueno, eso sería como el esquema. Supongamos, ahora hagamos un ejemplo, ¿sí? Para verlo bien concretamente. Supongamos la siguiente estructura de programa, ¿sí? Imaginemos que yo tengo el programa, o sea, A, que llama B, B llama C. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la zona de datos, ¿sí? En la zona de datos. En la zona de datos pasaría esto, cuando se invoca A, se llama A, entonces, bueno, empieza el current, ¿sí? Y el free, se coloca el primer registro de activación. El current va a estar apuntando acá porque el current es el puntero que me dice, este es el registro de activación activo. Y el free va a estar apuntando a una zona de la parte de datos que está libre, por las dudas de que A llame a una otra unidad. Bueno, se ejecuta todo A y cuando se llega a este punto se llama B. Entonces, en la llamada B, en ese punto, ahora la llamada B provoca que se deje un espacio para el valor de retorno por las dudas que B sea una función y devuelva algo. Y luego, obviamente, se carga el registro de activación de B con la información que tiene local y los espacios punto de retorno y ahora observen que el current ya no tiene que estar apuntando acá, sino que el current tiene que estar apuntando acá y el free acá. Pero antes de cambiar el valor del current y decir ahora apunta acá, tengo que salvarlo de alguna manera, porque si yo no lo salvo a este current que está apuntando acá, cuando termine A, no sé a dónde tengo que ir en la pila para seguir ejecutando el programa. Entonces, cuando se llama B, ¿sí? Ahí se guarda el punto de retorno, sentencia, que tengo que ejecutar una vez que se termine B, cuál es la sentencia en A, que la siguiente a este punto, y tengo que también que guardar, ¿sí? El link dinámico. Decir, bueno, guardate acá, en este registro, cuál es la dirección del current en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que termines, antes de terminar, le vas a tener que dar al current este valor para que ahora que apunte a este registro de activación. Y bueno, y después, obviamente, el current se cambia, una vez que ya lo salvé acá y tuve la precaución previamente, fíjense, previamente salvé el valor del current que estaba apuntando acá, lo salvé acá, ya lo tengo acá, ahora sí cambio el current y le digo, bueno, vos ahora el current tiene que estar apuntando a este lugar. Y ahora el free tiene que estar apuntando a este lugar, a la zona libre, por las dudas de que B llame a alguien, ¿sí? Y de hecho, bueno, se ejecuta todo B, se utilizan los datos locales o lo que sea, y se llega a este punto. Cuando se llega a este punto, también se va a tener que cargar el registro de activación, ¿sí? Obviamente esto está todo una cosa bajo la otra, yo se lo pongo así en paralelo para que ustedes vean los cambios. Entonces, cuando se llama B, teníamos toda esa estructura, ¿sí? Y hace lo mismo, se deja un espacio por las dudas que C retorna un valor y se carga el registro de activación de C
se salva, ¿sí? Eso ya lo teníamos, esto ya estaba guardado, ¿sí? Salvo acá entonces esta dirección dentro de la zona de datos para decirle, ojo, cuando termina C, ojo que el control, el current ahora va a tener que apuntar a B, ¿sí? Una vez que termine C. Y el current se cambia su dirección y el free ahora está apuntando a una sola libre por las dudas que se llame a alguien. Y bueno, y así es el esquema y así se van manejando estos datos para poder tener control de qué es lo que está pasando. Y obviamente después cuando se retorna, se van, antes de desalocar esto, se recupera este valor y entonces el current va a estar apuntando acá, el free va a estar apuntando acá y antes de que se vaya esto, el current toma el valor que está acá y bueno, y así se van a desalocar. Ese sería entonces el esquema de ejecución y así con estos datos y con estos elementos serían los necesarios para poder implementar una cosa como esta, ¿sí? Y acá lo que yo les muestro, tomando como base, ¿se acuerdan ese código, ¿cómo se dice? El código ese de simple SEM, les muestro cómo se traduciría una simple llamada. O sea, cómo se traduciría esto. A mí acá es llamo a B paréntesis, punto y coma. Eso es para mí. O acá C paréntesis, punto y coma. Pero el B paréntesis, punto y coma, el ejecutarse fue todo esto que expliqué yo acá. Así que todo esto que yo expliqué acá y todo esto que pasó se tienen que reflejar en sentencias, en órdenes que se le dan a la máquina. Así que esas órdenes son esto, ¿sí? Esas órdenes, cada vez que yo llamo a una rutina, lo que le dice es, recuerden, en la posición 1 y la posición 0. En la posición 1 estaba el free, la zona libre. En la posición 0 estaba el current, el puntero que apuntaba al registro de activación activo. Entonces, lo primero que hace es dejar espacio para el valor de retorno, ¿sí? Dejar espacio para el valor de retorno. Entonces, si lo primero que hace es dejar espacio para el valor de retorno, lo primero que hace es decir, bueno, dejar, ¿viste donde está apuntando el free? Bueno, agregarle un desplazamiento más para dejar ese espacio como valor de retorno, ¿sí? Entonces ahí deja e incrementa entonces, le dice a lo que tenés acá adentro, que es una dirección, sumale 1 para que ahora el free apunte acá, ¿sí? Y eso se guardó en el free. Y se dejó este espacio como valor de retorno, para guardar y salvar el valor de retorno. Y después le dice, ¿sí? Salva el punto de retorno, o sea, no te olvides de guardar esta dirección. Acuérdense que acá está el call y después del call va la siguiente llamada una vez que se va a ejecutar la rutina, después se vuelve. Entonces, pero bueno, acá le dice guarda esta dirección, ¿ves la dirección del IP? Que estás en este caso, estás apuntando acá, pero más 1, 2, 3, 4, ¿sí? Porque este call se tradujo en todas esas sentencias. Entonces le dice, guardate esta dirección, ¿sí? Entonces le dice, guardate en lo que está apuntando, ¿sí? El free en este caso, ahora está apuntando a esta zona, acá guardate el valor de el punto de retorno, ¿sí? Y después le dice, guardate el punto de retorno y acá le dice, salvar el link dinámico. Le dice, ¿ven? Donde dice, ¿ves donde guardá lo que está en desde cero es el puntero ¿sí? Le dice guardalo en lo que apunta el free más 1, ¿sí? El free está apuntando acá, más 1 acá, guarda el link dinámico, ¿sí? Y obviamente después al free lo incrementa con el tamaño del registro de activación. Size es el tamaño del registro de activación. Entonces, ahora queda eso. Pero en definitiva, y acá se hace la bifurcación a comienzo, donde estaría donde estaría marcándome la dirección de la primer sentencia de la rutina. Pero en definitiva, fíjense todas las cosas que pasan para poder mantener este esquema de ejecución, ¿sí? Todos los elementos que intervienen, ya el registro de activación no es solamente y simplemente los datos locales, sino hay mucha más información que se necesita para poder mantener este esquema de ejecución y llevarlo a cabo.
Y obviamente sentencias simples como las que vimos acá de llamadas a funciones, sentencias simples que a mí me ocupan una línea de código, se traducen en varias sentencias de código de más bajo nivel, porque son cosas que deben hacerse para poder lograr llevar a cabo ese esquema de ejecución. Y obviamente cuando se retorna, también, ¿sí? Lo que se le dice es lo que está en DD0, ¿sí? Lo que está en DD0, ponerlo en DD1, ¿sí? O sea, el current, que es este que está acá, que está apuntando acá, ponerlo en DD1, ¿sí? En 1, restablece el free, restablece el current y el punto de retorno, ¿sí? Y bifurca el punto de retorno. Así que bueno, todas esas cosas se traducen y más que nada para esto es lo que yo necesitaba explicarles a ustedes, este simple SEM para poder llegar a este punto y mostrarle cómo una simple llamada o un simple return se despliegan en varias sentencias de este lenguaje de bajo nivel para lograr llevar a cabo el esquema de ejecución del lenguaje que estamos utilizando. En este caso es un lenguaje basado en pila, como vuelvo a repetir, como en el caso de Pascal, de A, de C, de Java, ¿sí? Que tienen este esquema de ejecución. Bien. Y bueno, y ahora, o sea, acá estaría mostrando eso, o sea, esta simple llamadita sería este conjunto de sentencias que están expresadas acá. Y esta simple vuelta y retorno de la rutina sería la representación de estas simples, de estos conjuntos de sentencias que se ejecutan acá. Bien, acá yo les hice un ejemplo para que ustedes vayan viendo más o menos cómo esto se va ejecutando y bueno, tiene como una representación así para que ustedes puedan ver cómo se activan, que esto es realmente lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica. En la práctica ustedes van a tener que jugar con la zona de datos. Obviamente no van a tener que traducir y hacer esa traducción que yo hice de la parte de código, sí van a trabajar sobre la zona de datos. Se le va a presentar un programa y se le va a decir, bueno, hagan la representación de lo que pasa en la zona de datos. Van a cargar el registro de activación, van a desalocarlo, etcétera, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver cómo. Bien, entonces acá tenemos un archivo que contiene, un archivo en C que contiene el programa principal y una función que es el factorial y una variable n que está fuera de todo, así que tiene alcance en todo. Y bueno, el programa principal lee el valor de n, se lo asigna a la variable n, pregunta si n es mayor que 0 y imprime el factorial, ¿sí? Y caso contrario, da error de entrada. Entonces, si es el factorial, llama a la función factorial, que tiene una variable local, loc, y pregunta si n es mayor que 1, entonces hace loc igual a n menos menos. En C, nosotros podemos tener menos menos n o n menos menos. Eso significa que le resta, si tiene menos menos n, significa que le resta a n 1 y toma el valor. Pero como tiene n menos menos, lo que hace es primero usar el valor y después la decrementa a n en 1. Y bueno, y acá retorna log por el factorial, hay un proceso recursivo. Bueno, compilación se puede armar los registros de activación, bueno, hay el programa principal, bueno, tiene una variable global que es n, y tenemos el registro de activación del factorial que tiene un dato local loc y dejé los espacios por esa necesidad de guardar información de punto de retorno, link dinámico, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto sería en ejecución, ¿sí? Se lee, o sea, se comienza a ejecutar el programa, imaginemos que la entrada es el valor 2. Yo entro, cuando me pide que ingrese un valor, le pongo 2, entonces n va a tomar el valor 2. Y bueno, entonces ahí tenemos el current, el free y el 2, la variable 2 está ahí con sus datos. Luego, obviamente se llama factorial, obviamente se dejó como factorial, pues es una rutina y puede ser que devuelva cosas, se deja un espacio para retornar el valor, si ese factorial devuelve un valor,
se carga el registro de activación de factorial con el dato local y con los espacios para poner el link dinámico y el link estático. Yo se lo dejo así, pero bueno, tendría que estar el link dinámico y demás, el punto de retorno y link dinámico, que apunta a esto. Y se ejecuta esta sentencia, ¿sí? Se le asigna log igual a n, que sería 2. Recuerden, le dije, primero le asigno y después decremento. Así que le pongo 2 y después la siguiente acción es decrementar el n, ¿sí? Y me retorna esto que está acá, ¿sí? Entonces es log, que es 2, por factorial. Se vuelve a llamar a factorial, ¿sí? Entonces, obviamente, me quedo en esta sentencia, porque tengo que calcular esto, y calcular esto llamo de vuelta a factorial. Entonces, la llamada factorial vuelve como esta rutina, llama a otra rutina, que en este caso es la misma, deja el espacio para el valor de retorno, carga nuevamente, se hace la llamada factorial, carga nuevamente un registro de activación parecido, igual, del mismo molde, porque es la misma función. Punto de retorno, que sería acá, y link dinámico, que sería este que está acá. El registro de activación que lo llamó es este. Y, bueno, vuelvo a preguntar, n es mayor que 1, n es el local, ahora vamos a ver quién lo llamó, en este caso lo mismo de dónde está contenida, así que esa es referencia 1, y es mayor que 1 o no, entonces retorna 1. Entonces este retorna 1, se termina y retorna 1. Entonces guarda en el lugar que habíamos reservado por las dudas de que esta rutina llamara a una función, devolviera un valor y se desaloca el registro de activación. Y obviamente toma el control el registro de activación que había invocado esa rutina. Y bueno, y vuelve acá, entonces esta lo que hace es retornar log, que es 2 por 1. Entonces, devuelve 2, ¿sí? Lo guarda en el lugarcito que se dejó para el valor de retorno y se desactiva ese registro de activación. Y obviamente sigue acá, imprime el valor 2 y termina el programa, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo y así funcionaría. Entonces, por eso permite cuestiones o programas recursivos. Yo puedo llamar recursivamente a FAC y, no sé, 10 veces y 10 veces se me va a ir cargando el registro de activación y la última llamada del último FAC va a ser el que tiene el control. Y después va a ir retornando cosas, se van desalocando y van tomando los controles los otros FAC que estaban en la pila, perdón. Así que bueno, eso sería el caso C3, ¿sí? Hago un pequeño parate acá y pregunto, ¿va todo bien? A ver, aquí alguien me preguntó, Diego. ¿El current y el punto de retorno serían los mismos? No. El current, Diego, es, acordate, el current, Diego, es el puntero en la zona de datos, ¿sí? Del registro de activación de la unidad que te llamó, ¿sí? Current es el puntero en la zona de datos del registro de activación que está activo, del registro de activación que está activo. Current es el puntero a la zona de datos del registro de activación que está activo. Y el punto de retorno, acordate, que es el IP, es la sentencia dentro de la parte de la zona de código que vos tenés que ejecutar una vez que esa rutina se terminó. Ah, perfecto. Listo, era algo que había quedado antes. Bueno, listo entonces. Entonces, si hasta ahora va bien, ¿se entendió? Continúo. Perfecto. Bueno, sí, decime. A mí me quedó una duda con no termino de entender el link dinámico. ¿Qué es lo que guarda? Bueno, ahora lo vas a entender mejor. ¿Por qué? Porque el link dinámico, bueno, igual el link dinámico es necesario siempre. ¿Por qué? Porque vos, a ver, espérate que te lo pongo acá y después me decís si lo entendiste. Bien mejor. Fíjate. Vamos acá a ver esto. No.
acá, fíjate, yo tengo que tener, cuando yo llamo a esta rutina, ¿sí? Antes de llamar acá, ¿dónde está el current? El current está apuntando a este registro de activación que es del mail, ¿sí? Entonces, el current está apuntando acá. Perfecto. Ahora, vos en este punto llamaste a factorial. Al llamar a factorial se te va a cargar otro registro de activación, que es el registro de activación de factorial. Entonces, el current va a tener que estar apuntando acá ahora, ¿sí? Si vos directamente agarro el current y como cargué este registro de activación, lo apunto acá, yo pierdo, sin hacer otra cosa que hacer eso, yo pierdo después la referencia de dónde está este registro de activación. Porque vos lo ves así, que yo te lo puse una cosa arriba de la otra, pero la memoria no está una cosa arriba de la otra, ni continua. ¿Se entiende? Puede estar, ¿se entiende? Se puede estar dispersa por toda la memoria, ¿sí? Entonces, claro, entonces si yo le cambio el current y ahora lo apunto acá, ¿cómo recupero después? Esta dirección me quedó perdida. ¿Se entiende? Sí. La zona donde estaba el registro de activación del mail, la perdí. Entonces, cuando termino de ejecutar factorial, tengo el punto de retorno porque sé a dónde tengo que venir acá. Pero no tengo el link, o sea, el link que me dice ahora el que toma el control nuevamente es el main. ¿Se entiende? Entonces, esta dirección, ¿entendés? Esta dirección que me apunta a este registro de activación, que es un registro de activación de una unidad que está llamando a otra, no lo puedo perder. Porque cuando termino de ejecutar esta unidad que llamé, ahora que tiene que quedar activo el registro de activación de la unidad. ¿Se entiende? Claro, entonces el link dinámico lo que guarda es como un puntero al registro de activación del llamante. Ahí está. Exactamente, del llamante. Cosa de que cuando termine de ejecutarse la rutina, vuelve a tener control el llamante. ¿Entendés? Y vuelven a tener ahí, volvés a usar los datos del entorno del llamante. ¿Entendés? Sí, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, nada. Por eso es importante el link dinámico, porque siempre lo tenemos que tener. Porque yo aparte acá les hago esta estructura de armarlo como si fuese una pila, que las cosas están consecutivas. Y en la memoria no sé si está consecutiva, la pueden poner en distintos lugares, así que tengo que tener esa información. Bien. Así que bueno, fíjense todas las cosas que tuvimos que agregar y tuvimos que ver con este esquema, diciendo, bueno, ya no estoy en un esquema estático donde se carga toda la memoria, ahora me imagino que estoy con un lenguaje que tiene un manejo de la memoria basado en pila, que los registros de activación no se colocan en la memoria como en el caso estático, que se coloca todo junto, sino que van y vienen de acuerdo si son llamados o no son llamados. Entonces tuvimos que meter un montón de cosas más y utilizar distintos elementos más para poder llevar a cabo esta representación. Ahora vamos a ver un caso 4, vamos a seguir complejizando las cosas. La complejizamos, dijimos, bueno, ya no son rutinas que sean procedimientos solos, sino ya dijimos, bueno, pueden ser funciones. Al decir que eran funciones, tuvimos que ver que tuvimos que agregarle una cosita más al registro de activación, que es el valor de retorno. Pero bueno, en todos estos casos que vimos, no vimos el caso de que haya una rutina dentro de otra rutina, o que puedan haber, como en este caso C4, eso de que haya una rutina, anidamiento de rutinas, es el caso C4 doble prima. Y el C4 prima es cuando, por ejemplo, en un programa, vos podés poner unidades de programa, como bloques serían, donde en esos bloques vos podés definir variables nuevas, por ejemplo, y que no son rutinas, o sea, no son ni procedimientos ni funciones, son pedazos de código que se ejecutan cuando pasás por ellos, pero que en esos entornos me permiten declarar cosas nuevas. Vamos a ver cómo se guarda la información en los registros de activación, qué distintas formas tenemos para guardar la información en los registros de activación. Y también vamos a ver qué pasa si hay rutinas dentro de rutinas. El primer caso
sería una cosa como esta para que la entiendan, ¿sí? Por ejemplo, en C, si me voy a C, yo en C puedo usar las llaves para encerrar sentencias. Y al usar las llaves para encerrar sentencias estoy diciendo y estoy definiendo como un bloque, que ese bloque se ejecuta cuando se pasa por ahí. No es un bloque como las rutinas, procedimientos o funciones que para ejecutar ese código tengo que invocarlas, ¿sí? Pero bueno, C nos da la posibilidad de, entre llaves, definir sentencias y dentro de esas sentencias definir declaraciones nuevas, con lo cual me crea como un ambiente de nuevas variables en ese lugar. Y bueno, más que nada lo que vamos a ver es cómo guardaríamos esa información en el registro de activación. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Cómo guardaríamos información en el registro de activación. Entonces, por ejemplo, tengamos una cosa así. Imaginemos, esta es una función en C, donde esa función tiene 3 variables locales, X, Y y W, y tiene un while y un if, y el while a su vez tiene otro while adentro y un if, y como hay entre llaves, yo puedo también declarar variables dentro del while dentro de este while, ¿sí? Estos bloques se van a ejecutar a medida que va pasando la ejecución por acá, no es que se llaman como las rutinas, ¿sí? A medida que se va pasando, se va ejecutando. Lo que tiene de interesante esto, y para eso se lo puse, fíjense, yo tengo el bloque 1, la función f definida, después tengo el bloque del while, que es el 2, el bloque del if, que tiene sus variables, y acá también. Y lo que yo sé, cuando veo este programa, es que cuando, obviamente la X y la Y van a estar activas durante todo, o sea, la voy a poder usar en cualquier momento, siempre y cuando no se me escare, pero en cualquier momento del código. Pero esta X y Z, por ejemplo, va a tener como vida solamente acá adentro, porque después una vez que salga ya no la voy a poder usar, porque salí de ese bloque. Lo mismo que esta I va a tener como la única moneda que voy a poder usar es acá adentro, porque una vez que ya salga ya perdió el alcance. Y lo mismo que esta X y W. O esta A, B y C y D, cuando llegue acá, ya no las voy a poder usar, estas variables, porque estoy en este punto y no puedo volver para atrás, ¿sí? Entonces, ¿cómo se guardarían? Acá está el tema de los alcances. Y no solamente los alcances, sino ver que cuando yo ya esté ejecutando esta sentencia ya las he ejecutado, por lo tanto estas variables ya las he usado, si las usé, ya las usé. Y más que nada como para ver, bueno, ¿cómo observaría el registro de activación de F? ¿Guardo toda la información de todas las variables? ¿O armo como pequeños bloquecitos o registro de activación que a medida que lo voy usando lo voy cargando? Bueno, eso depende de cada lenguaje y de cómo lo implemente. Eso depende de cada lenguaje. Pero podría implementarlo de 2 formas distintas. Podría un lenguaje decir, bueno, yo en mi esquema de ejecución lo voy a hacer en forma estática. ¿Qué significa en forma estática? Voy a agarrar mi registro de activación y en el momento de compilación voy a dejar un espacio, voy a armar el registro de activación y voy a dejar un espacio para el punto de retorno, como hacemos siempre. Voy a dejar un espacio para guardar el link dinámico. Voy a dejar un espacio para X, para Y, para W, que son las variables mías. Y después voy a dejar un espacio para la X de 2, ¿sí? Para esta X, y un espacio para la Z de 2. Pero que también ese espacio lo voy a compartir para no poner un espacio para la X de 2, la Z de 2, la X de 3, la X de 4, la A de 5 y dejar y hacer un registro de activación enorme para todas las variables. Le voy a decir, voy a utilizar y voy a compartir la misma zona, porque cuando use la X de 2 no voy a estar usando la variable A de 5. Así que este mismo lugar lo voy a poder usar para una variable o para la otra de acuerdo en qué punto esté. Entonces, esa sería como una manera de ver cómo quedaría un registro de activación de una unidad como esta función, que aparte de sus datos locales, tiene como pequeños bloques donde se definen nuevas variables. Entonces, o lo hace de esta manera, que sería la parte estática, que como dice, es simple, eficiente en tiempo, porque no tengo que estar cargando nada, o la haría, o la implementaría el lenguaje, vuelvo a decir, eso depende de cómo lo quiere implementar cada lenguaje, o lo haría en forma dinámica. ¿Qué significa eso? Diría, bueno, mi registro de activación tiene un X, un Y, un W, y hay unos registros de activación
que son para la X y la Z de esta, otro para la Y de este while, y bueno, y a medida que lo voy necesitando, lo voy llamando y lo cargo y se me va, lo cargo y se me va. Así que depende de cada uno de los lenguajes, pero es a nivel informativo nada más. Es ver cómo se arman los registros de activación en caso que tuviéramos unidades con esta complejidad de escritura y con esta complejidad con respecto a el uso de distintas variables en distintos momentos. Pero no es nada más que para eso. Es para ver qué pasaría cuando tengo estas cosas, nada más. ¿Sí? Es nada más que a nivel informativo y para ver eso nada más. ¿Cómo sería un registro de activación de una unidad que tuviera esta característica? Lo interesante sí es esta parte, porque esta parte va a traer asociada la incorporación de otro elemento más a nuestro registro de activación. Y esta parte es la que nosotros decimos cuando permitimos y decimos, bueno, ahora el lenguaje que estoy usando tiene todas las características de las que venimos hablando, pero que ahora sí me permite definir funciones o rutinas dentro de rutinas, que antes no lo habíamos dicho que no, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo, imaginemos F1 tiene adentro sus variables locales y tiene también funciones locales. Y F2 tiene sus variables locales y tiene funciones también locales. Y imaginemos que yo tengo acá, por ejemplo, F2 que tiene estas variables X y W y en algún punto, ¿sí? Hace X es igual a Y más T más W más Z. O sea, en algún punto aparece, ¿sí? Aparece una sentencia que hace referencia a cosas locales, XX, WW, pero también hace referencia a cosas no locales. Hasta ahora, con lo que yo tengo dentro de mi registro de activación, yo tengo información de datos locales, tengo punto de retorno, tengo valor de retorno y tengo link dinámico. O sea, tengo el puntero que me lleva al registro de activación de quién me llamó, ¿sí? Entonces, en los registros de activación tengo, aparte de toda la información, tengo el link dinámico. El link dinámico, que lo guardo para saber después quién va a ser el registro de activación que queda activo, es también el mismo dato, me da información de quién es o dónde está alojado el registro de activación de quién me llamó. Entonces, si nosotros volvemos a este punto y yo les digo a ustedes, si el lenguaje que estamos usando o sea, por ejemplo, C-like, ¿sí? Y es un lenguaje que resuelve las referencias no locales siguiendo la cadena dinámica, con lo que tenemos hasta ahora, los registros de activación, no sería suficiente, porque cuando aparece esta I que no es local, porque yo local tengo la X y la W, para salir a buscarla, yo tendría que preguntarme quién llamó a F2, ¿sí? Entonces, tendría que ir al registro de activación de quién me llamó para ver si tiene esa variable. Entonces, con los datos que tenemos no es suficiente, porque tengo el link dinámico me apunta a quién me llamó, me voy hasta ahí, me fijo si está esa variable, y si no, sigo con el link dinámico subiendo de llamada en llamada. Entonces, con ese caso no tendría problema, y con los datos que tenemos hasta ahora y que venimos manejando, no tendríamos inconveniente. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, no, este es de C, es el lenguaje C, y el lenguaje C, para resolver estas cuestiones, no pregunta quién llamó a quién, sino pregunta dónde está contenido F2. Y se fija si donde está contenido F2 tiene
las variables que necesito. Y si F2, ¿dónde está contenido? ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo esa información? No la tengo. En la estructura que veníamos manejando hasta ahora, lo único que tenía era el link al registro de activación de la unidad que me llamó, pero no tenía guardado el link del registro de activación de la unidad donde estoy contenido, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso es lo que pusimos de cuál es una referencia global y demás. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, solamente tenía el link dinámico, pero entonces, ¿cómo hago? Si yo me aparecía una cosa acá, bajaba por el link dinámico, iba buscando de quién me llamó y encontraba las variables. Pero si yo digo que esto es C, no digo que es el like, si yo digo que es C, y C sigue la cadena estática, C dice, ¿dónde está contenido F3? Y F3 está contenido en F2. Ah, bueno, ¿F2 tiene esta variable? No, no la tiene. Entonces, ¿quién la tiene? ¿Dónde está contenido F2? ¿Cómo resuelvo esto? Con los datos que tenía hasta ahora no me alcanzan, ¿sí? No tengo información dentro de mis registros de activación en esta pila de ejecución, no tengo información de dónde está contenida cada una de estas unidades. Entonces, no faltaría, ¿sí? Vuelvo a repetir, el link dinámico nos sirve para resolver en el caso de que este lenguaje siga la cadena dinámica, pero en este caso no lo es. Entonces me faltaría información acá. ¿Y qué información me faltaría? Me faltaría información sobre el link estático. Saber y tener como parte de información de mi registro de activación, información sobre el puntero al registro de activación de la unidad donde yo estoy contenida. Tengo información de quién me llamó y con este dato puedo resolver en el caso de que sea link dinámico. En el caso que sea cadena dinámica. Pero en el caso que el lenguaje que esté usando siga la cadena estática para resolver esas cuestiones, no tenía información. Por lo tanto, tengo que agregar, y vamos a agregar otro dato más que tiene que tener un registro de activación, en el caso que sean lenguajes que siguen la cadena estática, que este dato de saber, bueno, está apuntando, apunta a quién me llamó, apunta al registro de activación de la unidad donde yo estoy contenida. Entonces, con este dato nuevo, ¿sí? Se agregaría en la llamada otra sentencia más, que sería la sentencia de tener cuidado cada vez que yo creo, o sea, cada vez que yo hago una llamada, aparte de todo, obviamente cambiar ahora por 5, no por 4, porque se agregó otra sentencia más, que es la de colocar el link estático. Entonces, ahí ya, con esto, ya no necesitaría más información, porque ya tengo, en el caso de que sea un lenguaje que sigue la cadena estática y estoy haciendo uso de una rutina que hace referencia a algo que no sea local y tengo que salir a buscarla, entonces hago uso del link estático y voy subiendo a través del link estático buscando los registros de activación de las unidades que me contienen para saber si esas unidades tienen este identificador que estoy haciendo uso en mi rutina y no es local. Así que bueno, con esa información ya ahora puedo resolver el tema de las variables estáticas, las variables que hacen referencia a una unidad y no son locales. Por ejemplo, acá, el ejemplo que les había dado, o sea, si yo tengo que A llama B, si que A llama C y C llama B, y en este caso se imprime una B y B no es local, entonces o me va a dar falso si este lenguaje que estoy usando sigue la cadena dinámica, o me va a dar verdadero en el caso de que siga la cadena estática para saber a qué B se hace referencia en este punto que la estoy usando, esta variable, y no es local a mi entorno.
¿sí? Eso es lo que dijimos recién. Bueno, y ya nos queda poquito. Nos quedaría otra... Bueno, antes de seguir, lo que les quiero decir con respecto a esto es que todas las variables, ¿sí?, que acabo de utilizar o utilizamos en los ejemplos, yo las clasifico como variables automáticas, ¿sí?, o semiestáticas. Todas aquellas variables que se alocan cuando se llama a la unidad donde ellas están declaradas y se desalocan cuando finaliza la ejecución de esa unidad, esas variables se las llaman automáticas o semiestáticas, ¿sí? Esta clasificación es una clasificación relacionada o atravesada por el tiempo de vida de las variables. Como son variables que se alocan cuando el registro de activación de esa unidad se carga, porque esa unidad fue llamada, y se desalocan cuando el registro de activación se desaloca de la memoria porque esa unidad finalizó su ejecución, esas variables son variables automáticas. Entonces, ya vimos dos tipos de variables de acuerdo a la clasificación de tiempo de vida. Variables estáticas que se almacenan o ya se cargan en la memoria un rato antes de la ejecución, cuando se carga el programa, y perduran durante toda la ejecución del programa y se desalocan cuando termina el programa. Variables sensibles a la historia, porque como nunca se desalocan, siempre retienen los valores. Y ahora, con este esquema de ejecución basado en pila, vemos y estudiamos las variables automáticas. Variables que se alocan en la memoria cuando se comienza a ejecutar el programa, variables que se comienza a ejecutar la unidad donde están contenidas, variables que se desalocan cuando se termina de ejecutar la unidad donde están contenidas. Así que, si me piden a mí una clasificación de variables de acuerdo al alcance, hablo de variables locales, variables globales o variables no locales. Si me piden una clasificación de variables de acuerdo al tiempo de vida, hablamos de variables estáticas, hablamos de variables automáticas y ahora, ¿sí?, vamos a hablar de variables semidinámicas, ¿sí?, y variables puramente dinámicas, ¿sí?, que sería el caso C5. ¿Qué diferencia tiene entonces estas variables semidinámicas con respecto a las automáticas, que son las que estuvimos viendo hasta ahora, que se alocan cuando se aloca el registro de activación, se desalocan cuando se desaloca el registro de activación? Bueno, esas variables son, por ejemplo, variables de este tipo, que, por ejemplo, se declaran, son los arreglos dinámicos, por ejemplo, ¿sí? Se puede declarar un arreglo que yo le pueda definir que es un arreglo de enteros de 0 a n o de 1 a m, donde el n y el m se van a conocer en momentos de ejecución. Por lo tanto, el n y el m se tienen que conocer antes que se cargue el registro de activación. Entonces, como se conocen antes que se cargue el registro, se conocen en el momento de ejecución, pero se tiene que conocer antes de que yo cargue el registro de activación. Entonces, en el momento en que, supóngase, se compila, se puede armar el registro de activación y se puede poner información sobre esas variables. Quizás no se le puede, no se le puede decir cuánto espacio va a ocupar esa variable. Sí se puede poner información sobre esa variable, pero no se sabe todavía cuánto espacio va a ocupar. O sea, qué tamaño va a tener el registro de activación no se sabe hasta el momento en que se carga el registro de activación en la memoria. Ahora sí, una vez que se carga el registro de activación en la memoria, ese valor queda fijo y durante la ejecución de la unidad, ese registro de activación no cambia de tamaño, ¿sí? Entonces, ese es el caso de variables
de estas características. Por eso se las dicen semidinámicas, no son dinámicas en su totalidad. ¿Por qué? Porque se almacenan en los registros de activación. ¿Por qué? Porque si bien al principio no se sabe su tamaño, al momento de usar el registro de activación, ahí se conoce el tamaño y queda fijo durante toda la ejecución de esa unidad. Entonces, esos registros de activación, por ejemplo, si tenemos una matriz, ¿sí?, semidinámica, donde digo que van a tener N1, M1 y M2, van a ser sus límites. No conozco cuánto vale M1 y M2, pero yo puedo poner información, decir que en este lugar voy a guardar N1, en este lugar voy a guardar el límite N2, en este M1 y M2, y también voy a poder tener, eso sería estático, eso es información que tengo, el tipo de datos y todo eso. Y lo que sí tendrían, fíjense, eso en compilación, y acá les pongo, ¿sí? Cuando se carga y se llama esta rutina, obviamente estos valores ya los tengo que conocer, porque obviamente esos valores ya tengo que saberlos cuando se llama esta rutina, y una vez que se carga, se le asigna, ¿sí?, estos espacios. Entonces acá apuntará y dice, bueno, los datos de esta rutina, como ya se sabe, se reserva tantos espacios y va a apuntar acá. Y los datos de esta matriz o de este vector van a estar apuntados acá. Y este tamaño ya se fija cuando se carga el registro de activación. Imaginemos que el M vale 5 y el M vale 5, entonces acá ya se reservan 5 lugares y 5 lugares, y eso ya queda fijo. Por lo menos cuando se llamó a la unidad en esta instancia. Cuando la unidad se termina de ejecutar, esto se va. Y si después se vuelve a llamar a la unidad y el M tiene el valor 8 y el M tiene el valor 10, cuando se carga el registro de activación, se reserva los espacios, se agranda el registro de activación con esas dimensiones y queda fijo durante la ejecución de la rutina con los vectores de esas dimensiones. Cuando se termina la rutina, esto se va, y si se vuelve a llamar de vuelta y el N y el M cambian, al momento de colocar de vuelta el registro de activación, se colocan de vuelta y se reservan los espacios correspondientes, y esos espacios van a quedar fijos durante toda la ejecución de la rutina en ese momento. Por eso se lo dicen semidinámicos, y por eso se puede colocar la información como parte del registro, se puede reservar el espacio como parte del registro de activación, porque en el momento en que se ejecuta la rutina, este espacio no cambia, quedó fijado cuando se cargó el registro de activación. Y hasta que no termine de ejecutarse la rutina, ese espacio queda fijo, no puede cambiar. Sí puede cambiar si esta rutina finaliza, esto se va y se vuelve a llamar a esa rutina con otros valores para n y para n. Pero se llama la rutina, se carga, se reserva el espacio correspondiente para el n y el m de ese momento, y durante la ejecución de la rutina, el n y el m no cambia y este valor es fijo. Así que en ese caso, esos datos sí pueden estar dentro del registro de activación, porque mientras se ejecuta la rutina, el tamaño del registro de activación no varía. No sucede lo mismo, ¿sí?, cuando hablamos, bueno, eso es la descripción de lo que les dije recién, no sucede lo mismo cuando tenemos, ¿sí?, datos, ¿sí?, que son dinámicos, o sea, los crea el programador y se crean en tiempos de ejecución. O sea, y no se sabe cuántos, porque como esto depende del programador, yo puedo acá tener un for y hacer, no sé, 1000 new p, ¿sí? Entonces, no voy a saber nunca cuántas alocaciones va a hacer el usuario explícito. Entonces, el programador en forma explícita. Entonces, yo esos datos no los puedo guardar dentro del registro de activación, porque si no,
mi registro de activación crecería o decrementaría su tamaño de acuerdo a los new y a los depots que haga el programador y que se produzcan en ejecución. Entonces, esa información no las puedo contener en el registro de activación. Esa información de los datos que se crean en la memoria y que la manera que tengo para llegar a esos datos que se crearon es a través de P, ¿sí? Los datos que tengo para llegar a esa zona de memoria es a través de P, esos datos que son dinámicos no se guardan en el registro de activación. ¿Dónde se guardan? Se guardan en una zona de memoria que se llama la heap. Entonces, ¿sí? No podrían quedar en los registros de activación guardada esa información, y sí el registro de activación va a tener información, ¿sí? Va a tener información, decir, bueno, esto va a estar apuntando a alguna zona de memoria en la heap, ¿sí? Entonces, voy a tener variables que, en este caso P, no es una variable dinámica. Lo dinámico es esto. Esto es lo que se creó en la heap. Esta zona se creó en la heap y P sirve como un mecanismo para llegar a esa zona. P es un puntero, es una variable que tiene su espacio en el registro de activación, y que la diferencia que tiene este P puntero con una variable entera es que este guarda una dirección, y la variable entera guarda un valor entero, pero este guarda una dirección. Entonces, para P se reserva el espacio dentro del registro de activación. P tiene un valor que es una dirección que apunta a la heap. Este es el valor dinámico. Este es el dato dinámico. Este dato que no tiene nombre y que de la única manera que puedo llegar a él es a través de este dato que me apunta a él. Entonces, estos datos dinámicos que se crean en ejecución no pueden formar parte del registro de activación, porque no vamos a saber cuántas veces se hace el new de algo. Entonces, eso no puede estar dentro del registro de activación. Entonces, se tienen que guardar en una zona de memoria que se llama la zona heap de la memoria, y que es diferente a la pila. Entonces, van a haber elementos que me van a llevar a esas direcciones, y esos elementos son los punteros. Así que con este tipo de datos es importante saber que cuando yo les pregunte o se les pregunte en esta, a ver si tengo acá el ejemplo, sí. No, en esto, ¿cuál es el dato dinámico? Ustedes no digan que es P el dinámico. P es una variable que va a tener un lugar en el registro de activación, un tamaño que es fijo, que es un tamaño para guardar direcciones. Lo que es dinámico es lo que apunta P. Y con esta acción lo que estoy haciendo es diciendo, en la zona de la heap, reservarme un espacio para una variable de tipo entera. Y voy a poder llegar a esa variable de tipo entera en la heap a través de este elemento que es una variable de tipo puntero. Pero esta no es una variable dinámica, sino lo que apunta el puntero. ¿Sí? Entonces, con esta último tipo de variables, terminamos la clasificación. Entonces, si alguien me dice, clasificame las variables de acuerdo al tiempo de vida, yo digo, están las variables estáticas que nacen o se le asigna un lugar en el espacio cuando se carga el programa y se desalojan cuando termina. Están las variables automáticas, que son las que van y vienen con el registro de activación. Están las semiautomáticas, las semidinámicas, que son las que en el proceso de compilación se le puede guardar información en el registro de activación y fijan su tamaño una vez que se carga el registro de activación. Y están las variables dinámicas, que son las apuntadas por los punteros y que se guardan en una zona de memoria que es la heap. Así que bueno, con eso terminaríamos de ver todo el manejo de la memoria, y nos quedaría para ver es esto que serían
los lenguajes dinámicos, que todo lo que estuvimos viendo relacionado con los registros de activación y demás, decir simplemente que los lenguajes dinámicos dependerá de cómo lo implemente, pero bueno, todo esto lo manejan todo se maneja en tiempo de ejecución. Y todas las variables van a estar en la zona de la heap, ¿sí? Porque ponemos a pensar lenguajes como Ruby o Python, que cada vez que en mi código aparece la asignación de el nombre de una variable y la asignación de un valor, crean objetos, así que son todos objetos que se trabajan en la zona de la heap. Y bueno, y los descriptores que manejan también van a ser descriptores dinámicos, o sea, todo eso se va manejando, no hay un proceso como los lenguajes compilados o basados en pilas, que crean ya en tiempo de compilación un registro de activación con información y esa información se termina de resolver cuando se empieza a ejecutar el programa. En los lenguajes dinámicos es todo manejado en la zona de la heap y toda la información obviamente se maneja en forma dinámica, ¿sí? Y bueno, y para terminar, porque ya es la hora, este sería un resumen de lo que se vio, ¿sí? Y quería mostrarles esto, que sería lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica. A ustedes en la práctica seguramente le van a pedir que frente a un programa como ustedes dibujen cuál es la dinámica de lo que pasa en la zona de datos. Obviamente no le van a pedir que lo traduzca como yo les traduje con ese lenguaje de bajo nivel, eso no. La zona de código, olvídense, ya está todo cargado en la memoria. Ustedes van a tener que hacer el mecanismo de qué es lo que pasa en la zona de datos, qué registro de activación se cargó, cuando se termina, tacho el registro de activación como indicando que ese registro de activación se desalocó, etcétera, etcétera. Y seguramente se lo van a pedir diciendo, piensen en un principio que este lenguaje que estamos usando es un lenguaje que sigue la cadena estática para resolver aquellas cuestiones de referencias, como en este caso aparece una referencia, dos referencias X e Y, que no es local a este procedimiento, y bueno, voy a tener que ver a ver cómo lo busco. Entonces, le van a decir, primero háganlo pensando que este lenguaje que están usando sigue la cadena estática para resolver estas cuestiones, y después háganlo pensando que el lenguaje que están usando sigue la cadena dinámica para resolver esto. Y fíjense si el resultado que les arroja es el mismo. Y bueno, y deberían hacer una cosa así, por ejemplo, lo escribirían ustedes una cosa como esta. Fíjense, yo acá tengo el programa principal que tiene X y Z como variables, tiene un procedimiento 1 adentro y un procedimiento 3. Dentro del procedimiento 1 tienen al procedimiento 2, que también se colocan, son identificadores, así que son cosas locales a nuestra unidad. Entonces, ¿cómo representaría esto? Bueno, empieza a ejecutarse el programa. Obviamente no hacemos el current y el free, eso no lo ponemos. Pero decimos, bueno, fíjense, este es el registro de activación de la rutina principal, ¿sí? Que sería esta ejecución rutina. Tengo acá, obviamente, como es la rutina principal, tiene información sobre el sistema operativo, quién devolver el control y demás. Y acá voy a tener un espacio para guardar información de la X, la Y y la Z. Tengo información sobre 1, que es un procedimiento, y 3, que son identificadores, que son locales. O sea, cuando dentro de mi código se abre de 3 o de 1, son cosas que yo conozco porque son rutinas declaradas definidas dentro de mi unidad. Y bueno, y entonces sigo esto y digo, bueno, X igual a 1, van a tener que hacer esto, se le puso un 1 acá, cuando ejecuto esa sentencia se pone el 2, cuando coloco ejecuto esta sentencia se pone el 3, bueno, se saca esa impresión y se llama a 3, dice, llamo a 3 es del entorno local, si es entonces se carga el registro de activación de 3,
Obviamente acá están los puntitos suspensivos, pero ustedes le van a tener que hacer, si quieren poner punto de retorno, link dinámico y todo ese link estático y demás, que yo acá lo pongo, ¿sí? Este sería el link dinámico, es un puntero al registro de activación de quien me llamó. Pongo también como información acá los puntitos suspensivos el link estático. Y después vengo acá y ejecuto x igual a 10, x de mi entorno, no hay problema, le pongo 10 y llamo a 1. Y acá empieza de vuelta, digo, bueno, 1 es de mi entorno, no es local, salgo a buscarlo. Si sigo la cadena dinámica, obviamente pregunto, ¿quién llamó a 3? Vengo acá, bueno, está 1 acá. Si mi lenguaje sigue la cadena estática, preguntaría, ¿dónde está contenido 3? Y 3 está contenido en el programa principal. Listo, voy acá. En cualquiera de los casos, llamaría a este uno de acá, a uno de acá. Entonces se cargaría el registro de activación, con los datos también, punto de retorno, etcétera, etcétera. Y también acá pondría quién me llamó, a 1 lo llamó 3, pero acá empieza a cambiar la cosa. ¿Dónde está contenido 1? Link estático. 1 está contenido en el programa principal, perdón. Y bueno, y acá estoy entonces ejecutando 1, tiene su variable local, tiene un procedimiento 2 y hace i igual a 4. Y es de mi entorno, no hay conflicto, esta acá es de mi entorno, le asigno 4. Llamo a 2, 2 es de mi entorno, no hay conflicto, 2 es un identificador que reconozco porque es de mi entorno. Llamo a 2 y en 2 cargo el registro de activación de 2. También link dinámico. ¿Y dónde está 2? Y 2 está contenido dentro de 1. Y acá tiene su variable local m. Entonces, 2 tiene su variable local m. Y lo que hace es lo siguiente. Hace m, no hay conflicto, m es local, es igual y ahí viene el conflicto. No el conflicto, sino ahí ya no es algo tan simple. Me habla de x y de y. Vengo acá, x e y es local, no. Y ahí me fijo, bueno, si estoy siguiendo, si estoy haciendo el caso de que este lenguaje es un lenguaje que sigue la cadena estática, digo, ¿quién es X? ¿Dónde está contenida 2? Y 2 está contenida en 1. 1, ¿tiene la variable X? No. ¿Dónde está contenida 1? Y 1, sigo el link estático, está contenido acá. Entonces, X es 1. Y después dice, ya resolví este. Ahora dice, más Y. ¿Tengo un Y acá? No. ¿Dónde está contenido esto? Y esto está contenido en 1. Acá sí, es un 5 entonces. M quedó en 5. Bueno, ahí está, ¿sí? M quedó en 5. Por eso puse el color este azul. Si hubiese seguido la cadena dinámica, o sea, si lo hubiese hecho por el otro lado y dijera, este programa sigue la cadena dinámica, yo acá hubiese dicho, M es de mi entorno local, hace X igual a X más 1, X no está. Bueno, como sigue la cadena dinámica, me fijo por el link dinámico y pregunto, ¿quién llamó a 2? Y 2 fue llamado por 1. Bien. 1, ¿tiene X? No. ¿Quién llamó a 1? Y 1 fue llamado por 3. 3, ¿tiene X? Sí, es 10. Ah, perfecto. Entonces ya tengo el valor de 10. Más Y. Entonces dice, ¿Y es de mi entorno? No. Entonces, ¿quién llamó a 2? 2 fue llamado por 1. Ah, es 4. Entonces me daría 14. Entonces, fíjense, en este programa tan simple, si yo hubiese hecho la cadena de ejecución y hubiese supuesto que mi lenguaje seguía de la cadena estática, el valor que me hubiese dado con un M hubiese sido 5. Y si yo hubiese seguido la ejecución de este programa pensando, o sabiendo que el lenguaje está basado en un esquema, o sigue la cadena dinámica, hubiese seguido este esquema de ejecución y me hubiese dado 14. Bueno, eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica. Y bueno, y con esto entonces finalizaríamos la clase de hoy. A ver, que me preguntaron acá de
A ver, esperen que dice ahí. Entonces, ¿todo es dinámico? ¿Todo es dinámico? Ah, bueno, no sé a qué se refieren, ¿no? A ver, déjeme que me fije. Eso me da pie a consultar la clase pasada en términos de valor. Las variables en Python, Ruby son siempre... Exactamente, Inti. Sí, sí, son siempre dinámicas. Son variables dinámicas. Vos usas variables dinámicas, ya sea en Python, en Ruby y demás, usas variables dinámicas. ¿Sí? Son más rápidos los lenguajes dinámicos y son más complejos muchas veces para seguirlos, ¿sí? Son más complejos, o sea, la implementación es mucho más compleja, ¿sí? Después hay otra cosa que nadie me preguntó, pero también, por ejemplo, en el caso de C, ustedes, es un lenguaje que está basado en pila, pero C les permite definir variables estáticas. Entonces, ¿dónde las guarda las variables estáticas? Esa es una pregunta. ¿Dónde guardan? En los registros de activación no lo puede guardar. Muy bien, puede ser exactamente, puede ser que guarden la parte de código. Eso depende de cada lenguaje, pero muchas soluciones y muchos implementadores lo hacen y guardan información de las variables estáticas en la zona de código. Ah, bueno. Bueno, Inti. Pero bueno, la pila de ejecución puede ser otra implementación también. Puede ser otra implementación que se guarde, por eso depende de cada lenguaje. Algunos que lo guardan en la zona de código, otros que lo que hacen es armar un registro de activación con toda la información de los datos, con toda la información de los datos estáticos y es como que lo cargan en la zona de datos desde un principio y queda ahí, ¿sí? ¿Te acordás como en el caso del esquema estático que se cargaba toda la memoria? Bueno, agarran el bloque donde están o agarran todas las variables estáticas y lo cargan en la pila de ejecución al principio, ¿sí? Cuando se carga el programa, en la zona de datos ya colocan eso y a partir de ahí se colocan los requisitos de activación. Pero eso depende de cada implementación del lenguaje, cómo lo resuelve cada lenguaje que tiene y utiliza variables estáticas. Pero lo que digo es que puede ser un lenguaje basado en pila que utilice todos los tipos de variables, estáticas, automáticas, como en el caso de C, por ejemplo. C utiliza variables estáticas, automáticas, y bueno, las semidinámicas no la tiene, pero sí utiliza las dinámicas. ¿Se entendió? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pero bueno, ya con esto van a poder hacer parte de las prácticas que tengan toda esta... pero bueno, más que nada es eso, después no empiecen, o sea, porque a veces aclaro esto de C1, C2, C3, C4, y dice, ay, pero esto corresponde al caso C3. No, este de caso C1, C2, C3, C4 es como que se les divide en pedacitos algo que es una cosa entera. Lo que pasa es que no se lo damos todo de una. Imagínense que si yo hubiese empezado, bueno, los registros de activación necesitan un lead dinámico, un lead estático, un current, no entenderían nada. Entonces, por eso uno lo parte como en pedacitos. Pero simplemente esto de caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 sirve para ir explicando lo que se va necesitando. Así que bueno, chicos, la próxima clase la tienen con la profesora Viviana y con ella van a ver el tema de pasaje de parámetros, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Y los exámenes ya para la semana que viene ya van a estar las correcciones que le cargamos. No, de nada, chicos. La semana que viene ya van a estar cargadas. Estamos cargando las notas en el entorno, así que ahí van a tener después. Así que bueno, sí. Bueno, no importa, lo importante es, sí, Diego, con vos, aparte yo te lo corregí, te quería poner la nota y no te encontraba, o sea, como que vos no la activaste. Después yo veo, en todo caso, yo después si no te paso la nota, cuando pongamos la nota, y veo si no te pido que te abro ¿cómo se llama? La tarea para que vos, aunque sea, la mires. Entonces ahí ya se me habilita a mí para ponerte la corrección. ¿Vale? Buenísimo.
Bueno, chicos, que tengan un lindo fin de semana largo y felices Pascuas. Nos estamos viendo. Sí, vos también, Vivi. Felices Pascuas. Vale. A descansar un poco, sí. Yo después cualquier cosa quizás les haga un resumen capaz que les grabo un resumen de todo lo que vimos y así vos podés empezar tranquila. Bueno, muy bien. Dale. ¿Listo? Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe, muchísimas gracias. No, de nada, chicos. Nos vemos. Felices Pascuas.